¿Cómo están todos? Ya estoy con ustedes de nuevo para seguir leyendo nuestra Biblia del diario vivir, que es algo bien importante que tenemos. Mire, aquí nos dice todo cómo debemos de vivir nuestra vida, cómo debemos ser mejores, cómo debemos aprender a todo lo bueno y pues nos enseña a ir por el camino correcto. Así es de que vamos a continuar leyendo nuestra Sagrada Biblia. Y qué mejor título esta que dice Biblia del diario vivir. Bueno, les agradezco que estén conmigo. Ya saben, estamos ya ahorita, vamos a comenzar hoy con la descripción de Génesis y hemos terminado apenas el Nuevo Testamento. Así es de que si eres por primera vez que estás aquí visitando mi canal, te invito para que pues veas los otros tutoriales, que es donde estamos leyendo el Nuevo Testamento. Y claro, pues también te invito para que te suscribas al canal, acciones tu campanita para que siempre recibas todos los nuevos tutoriales. Les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Patricia Busian, así es de que comencemos. Y ya saben, como siempre, les mando muchas bendiciones y les agradezco su tiempo por estar aquí conmigo hoy. Así es de que comencemos. Bueno, pues como ya ven que ya leímos más o menos una explicación de cómo va a ser el Antiguo Testamento, de qué se va a tratar, pues ahora vamos a comenzar a leer una introducción de acerca de Génesis, antes de que comencemos con con nuestros capítulos y versículos. Así es de que les voy a leer Génesis para que más o menos nos demos cuenta de qué se va a tratar. Y dice así: cuanto, cuanto más se avanza en la vida, más crece el interés por descubrir las propias raíces. ¿Dónde vivían nuestros antepasados? ¿Cómo se conocieron nuestros padres? ¿Qué inspiró nuestras primeras decisiones? Todos los pueblos han tratado de reconstruir su pasado. Ciertamente querían salvarlo del olvido, pero muchos más anhelaban encontrar en ese pasado la confirmación de tantas cosas en las que creían. Narrar su historia equivalía a afirmar la propia identidad en medio de los otros pueblos, grandes o pequeños, que lo rodeaban. Y esto precisamente es lo que está en el corazón del Génesis. En varias épocas a lo largo de la historia, el pueblo de Dios sintió la necesidad de recuperar su pasado y de expresar cuál había sido desde los orígenes el plan de Dios que lo había escogido. Génesis quiere decir origen, pero no hay que buscar en los primeros capítulos un documento científico sobre los orígenes del universo o sobre un pecado que habría cometido el primer hombre. En cambio, si nos toparemos desde las primeras páginas en forma de imágenes con todo lo que es muy importante para nosotros. Y luego aquí ahora dice recorriendo el Génesis. El libro del Génesis tiene tres partes principales. Los capítulos del 1 al 11 tratan de establecer un nexo a lo largo de los enormes periodos de tiempo que transcurrieron desde la creación hasta los primeros padres de la fe, cuyos nombres quedaron en la memoria, empezando por supuesto por Abraham, personajes de leyenda como Caín, Lamec, Enoc, Noé, protagonizan las grandes experiencias de la humanidad. Las genealogías nos llevan desde la primera pareja, que fueron Adán y Eva, hasta la nueva familia escogida por Dios, Abraham y Sara. La segunda sección presenta en dos partes las historias de los antepasados de las tribus que formarían un día el pueblo de Israel. Los capítulos 12 a 14 se refieren a Abraham y los capítulos 25
y 36 a Isaac y Jacob. Eran personajes nómadas que ya creían en un Dios cercano y en el que se podía confiar, el Dios de mi padre. Estas historias, que se ubica entre los siglos XVIII y XV a.C., nos muestran cómo Dios ya había preparado su obra de salvación. La tercera parte, la historia de José, proyecta luz sobre las estrategias que protegen la existencia humana. Los seres humanos necesitan un Salvador y la salvación les vendrá justamente por medio de aquellos que han perseguido y rechazado, justamente por intermedio de aquellos que han perseguido y rechazado. Y luego aquí ya dice, ¿quién escribió el Génesis? Los primeros autores. El pueblo de la Biblia se fue construyendo poco a poco por la aglomeración de tribus nómadas que no sabían leer ni conocían la lectura. Llevaban consigo el recuerdo de sus antepasados y el recuerdo de signos o señales que Dios había realizado en su favor, y sus tradiciones se transmitían oralmente. Al establecerse esas tribus en Palestina, poco a poco fueron creando una nueva cultura en torno al rey. Los escribas iban fijando por escrito las leyes y las creencias del reino. Y así, en el siglo X a.C., un escritor desconocido, comúnmente llamado el Yavista, se propuso redactar una historia del pueblo de Dios, mostrando cómo el plan de Dios se iba desarrollando de orígenes hasta la monarquía gloriosa de David y de Salomón, en que, según parecía, se había cumplido las promesas de Dios a Abraham. Puso por escrito los recuerdos y leyendas referentes a Abraham y su familia, y que los israelitas se habían transmitido de padres a hijos. Para hablar de tiempos anteriores, utilizó en parte la literatura de los babilonios y sus poemas referentes a la primera pareja y al diluvio, pero los transformó profundamente para que expresaran la visión del mundo que procedía de su fe. Este relato fue completado posteriormente en otras tradiciones, repitiéndose a veces los mismos hechos, que son fácilmente identificables porque nombran a Dios, en hebreo Elohim, mientras que el primer relato habla de Yahvé, el nombre revelado a Moisés. Por eso se habla de relatos eloístas y yavistas. Y luego aquí va a comenzar y dice la obra de los sacerdotes. Veamos de qué se trata. Dice, esta primera obra, que data del tiempo de los reyes, no se ha conservado tal cual. En el siglo V, al conocer el pueblo judío la gran prueba de la destrucción del reino y del destierro de Babilonia, los sacerdotes añadieron muchos párrafos que en el texto ponemos en letra cursiva. A ellos se debe en especial el poema de la creación en 7 días con el que empieza el Génesis, y en cierto sentido toda la Biblia. En los momentos críticos que vivió Israel a raíz de la desaparición del Reino del Sur, junto con todas sus instituciones, la figura de Dios y la fe en Él estaban seriamente en peligro de desaparecer, mientras que la religión de los nuevos amos del mundo amenazaba con suplantar en la mente de los israelitas la religión
y la fe ya vista, pues hacían ver la debilidad y falsedad de Yahvé, incapaz de defender a su rey, su ciudad y su templo, lugar de habitación. ¿Cómo reaccionó un grupo de sacerdotes siguiendo la enseñanza del profeta Ezequiel? Se dio a la tarea de levantar al pueblo de sus ruinas. Comenzaron de nuevo a reflexionar sobre los orígenes del pueblo y la especial predilección de Dios con ellos, sobre la alianza con sus padres, sus promesas y su paciencia histórica. Trataban así de levantar los ánimos del resto creyente de Israel, transmitiéndoles la idea de la fidelidad de Dios, que aunque castiga, no abandona. A esta época corresponde el sentido y mensaje que hay detrás no solo del libro de Génesis, sino de todo el Pentateuco en su figuración actual. Tras esta reordenación, los capítulos 1 y 11 del Génesis hacen las veces de portada de prólogo a la historia de los orígenes de Israel. Ubican en la historia del mundo el plan de Dios que quiere salvar a la humanidad y su fidelidad eterna frente a la infidelidad de los hombres, como aparece en la historia de la primera pareja y de las siguientes generaciones. Del Génesis al Apocalipsis. En la nota sobre la escritura al final del libro recordamos que la colección y reconocimiento oficial de los 73 libros de la Biblia fueron en muchos casos fruto de circunstancias casuales. Sin embargo, la familiaridad con el libro sagrado nos enseña con el tiempo que por ser la Biblia el sacramento de la palabra de Dios, no faltó la guía del Espíritu. La lectura cristiana del Génesis, tal como lo leyeron los apóstoles y los evangelistas, mostrará que el misterio de Cristo ya se expresaba en él. También habrá que acercar este primer libro al último de toda la Biblia, el Apocalipsis, donde se revela plenamente el plan de Dios que salva y que sus promesas desde Adán hasta Abraham se cumplen más allá de todo lo que se podía esperar. ¿Cómo ven? Wow, todo esto vamos a ir viendo aquí, leyendo, así es de que pues se me hace muy, pero muy bonito. No sé si ya hasta aquí dejarles para nada más hoy leer esta parte de saber de lo que se va a tratar Génesis, para comenzar a leer nuestra Sagrada Biblia, así desde el capítulo 1 en adelante, como ven. Así es de que bueno, pues yo creo hasta aquí le dejamos, los espero el próximo martes para seguir leyendo nuestra Sagrada Biblia y así comencemos ya con Génesis, el capítulo 1, versículo 1, que está tan bonito y nos empieza a relatar de cómo Dios creó todo el cielo, la tierra y todo. Así es de que va a estar interesante nuestra lectura. Cuídense mucho, recuerden ir a misa, les mando saludos, bendiciones y recuerden también hacer el bien sin mirar a quién, así como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Y pues ahora sí que hay que tratar de seguir por el lado correcto. Nos vemos el próximo martes. Adiós.